Hola, hola de nuevo, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y que tengamos esta oportunidad de aprender sobre la palabra de Dios. La Biblia es un cofre de tesoros, dice por ahí una porción misma en la escritura, donde se sacan tesoros viejos y tesoros nuevos. Y hoy vamos a sacar un tesoro viejo, llamado la fe, pero también un tesoro nuevo en muchas verdades sobre este tema que es tan sobresaliente y uno de los principales temas en la Biblia, la fe en Dios. Queremos tomar la batalla de Jericó como un ejemplo de lo que la fe puede lograr. La Biblia dice en Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso lo vimos también en una sesión pasada. Y que cuando el pueblo de Israel, comandado por Josué, llega a la tierra prometida, la primer ciudad o el primer reino que tienen que conquistar o con el que tienen que pelear se llama Jericó. Y la distinción de la ciudad de Jericó era que era una de las principales y más grandes ciudades, mejor fortificadas, que podía resistir un sitio en que lo estuvieran rodeando para conquistarla por hasta 2 años tal vez. Y cómo fue que Dios les dio la victoria sobre esta ciudad imposible aparentemente de conquistar. Vamos a leer la porción en la que nos quedamos la sesión pasada, que está en Primera de Juan capítulo 5 y verso 4. Cuando aprendemos a través de Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días, entonces nos asombramos y decimos, wow, pues ¿qué es lo que la fe puede lograr? Y esta porción nos va a ayudar con más Biblia en la mano, aunque hay tantos versículos, pero no podríamos verlos todos, pero a enfocarnos por qué es que la fe logra tales cosas. Dice Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo quiero leerles otras versiones, como la palabra de Dios para todos, PDT, que dice: todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¡Wow! Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y una versión también que me gustó, la Nueva Biblia Libre, la versión de la Biblia Libre, dice: todo el que nace de Dios vence al mundo. Bueno, ahí lo dice también la Reina Valera, pero la manera como obtenemos la victoria y vencemos al mundo es por la fe en Dios. La versión de la Biblia Libre: todo el que nace de Dios vence al mundo. La manera como obtenemos la victoria y vencemos al mundo es por la fe en Dios. Tremenda la porción que acabamos de leer, pero tremenda. Entonces la palabra de Dios dice que hay una fe que nos da Él, una fe que nos da Dios, porque uno va a preguntar, ¿de dónde viene esa fe? De Dios. La fe es un regalo de Dios. Mire, acompáñeme de nuevo a otra porción bíblica, esta vez en Efesios capítulo 2 y verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8, 8 y 9, pero 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros recibimos como un regalo de Dios por gracia la salvación, pero esta salvación la obtenemos al creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que Jesús dijo que sucedería o pasaría a través de su sacrificio, que tendríamos vida y vida eterna. Así que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este elemento, esta fe que Dios nos da para creer y ser salvos, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros producimos, sino es un regalo de Dios, es don de Dios. No es por obras, por algo que yo haga, que luego puedo recibir esa fe, para que nadie se gloríe. Vamos a leer esta misma porción, Efesios 2:8,
en la NTV o Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y ustedes no tienen ningún mérito en esto. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho, así que ninguno de ustedes puede jactarse porque son salvos. La palabra de Dios para todos dice: ustedes fueron salvados gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Se salvaron por la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Palabra de Dios para todos. Y dice: no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó por sí mismo. Gracias a Dios por su regalo maravilloso de salvación a través de la fe. La versión de la Biblia libre que les hemos estado compartiendo en la porción pasada dice: ustedes han sido salvos por gracia, por la fe en Él. Y esto no es por ustedes mismos, es el regalo de Dios. La salvación no depende del esfuerzo humano, así que no se enorgullezcan. Así que la fe nos es dada cuando alguien nos comparte o nos anuncia de Jesucristo. Nos habla que de tal manera nos amó Dios, que sabiendo que estábamos en pecado, Él se hizo hombre, tomó nuestro pecado en Jesús, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre para que entonces ya Dios no nos castigue a nosotros por nuestro pecado, sino a través de Jesús la justicia de Dios sea satisfecha. Hay alguien que ha pagado el precio, la consecuencia de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, y Jesús murió para pagar con su sangre, con su vida misma, lo que nos correspondía a nosotros pagar o vivir como consecuencia del pecado. Entonces, a través de ese sacrificio, al creer en Jesús por medio de la fe, entonces ya Dios no nos culpa del pecado que Jesús pagó por nosotros para con Dios, sino nos da vida eterna. Eso es lo que sucede. Ese es el inicio de la fe. Vamos a decir así: todos recibimos una fe inicial para salvación cuando creemos en Jesús y nos tenemos un encuentro personal con Él. Al Dios observar, darse cuenta, hasta enviar a la persona que nos compartió a cada uno de nosotros o nos comparte de Jesús, como en esta ocasión, esta grabación o este mensaje en línea que está llegando con ustedes. Pues este es el medio. La persona que tal vez te invitó a que estés en esta reunión donde estás escuchando esta explicación de la fe, es el medio que Dios está usando para hablarte a ti de que Dios te ama. Y te ama tanto que no quiere que cuando mueras te pierdas en la eternidad. Por eso Él se hizo como uno de nosotros y murió por nosotros, para que al creer en el sacrificio de Jesús, con la fe que Dios te da, cuando alguien te comparte, entonces tú haya un intercambio milagroso en ese acto de fe. Los pecados tuyos van sobre Jesús, y Jesús, al morir en la cruz, muere por tus pecados y satisface la justicia de Dios. Y la obediencia perfecta y la justicia de Dios, que fue sin falta alguna, la vida recta de Jesús sin haberle fallado a Dios, se traslada a tu vida, para que entonces Dios, cuando te vea a ti, me vea a mí, nos vea como si fuéramos Jesús. Al creer en ese acto de fe de que Jesús murió por ti y derramó su sangre, no por algo que Él hubiera hecho, sino por tus pecados y los míos, hay un intercambio. Mi pecado va sobre Jesús y su justicia y su obediencia vienen sobre mí. Eso de poder creer en lo que Jesús hizo, cuando alguien nos lo comparte o lo leemos en la Biblia, es un regalo que Dios nos da. Pero esa fe, aunque logra que creamos en Jesús y cambia nuestro aspecto de eternidad, porque la Biblia dice que en ese momento nacemos de nuevo. Por eso la primera carta a Juan, capítulo 5, verso 4, dice: lo que es nacido de Dios. Y dice la Biblia que nadie puede entrar al gobierno, al reino de Dios, si no nace de nuevo o nace del Espíritu.
El Evangelio de Juan, capítulo 3, lo habla cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, que era un hombre de más de 60 o 65 años, dijo: ¿cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer si ya soy viejo? Y Jesús dijo: lo que es nacido físicamente o de la carne, carne es. Jesús se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Cuando una persona se encuentra con Jesús, nace de nuevo. Y es lo que dice Primera de Juan 5:4. Lo que es nacido de Dios, en este caso el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y a través de la fe en Dios, no de la fe en que te va a ir bien, no de la fe en el positivismo, no de la fe en el signo del zodiaco que tú eres por el día que tú naciste. No, la fe en Dios, por nuestra fe vencemos al mundo. Y esta fe inicia cuando Dios la pone en nuestro corazón al creer en Jesús, cuando alguien nos anuncia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Alguien que lo sepa hacer le puede dar un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, esta fe inicia cuando rendimos nuestra vida a Jesús. Es lo que yo llamaré y compartiré con ustedes fe para salvación. En un término teológico de enseñanza profunda de la Biblia, le llamaríamos fe salvífica, o la fe que como regalo de Dios tenemos y nos ayuda a creer y ser salvos. Pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer. Cuando yo me encuentro con Dios, ya hay fe en mi vida. Dios me la dio como un regalo, pero ahora es mi responsabilidad hacer crecer la fe. Todos digamos: hacer crecer la fe. Vamos, como que algunos no están animados. Todos vamos a decir así: yo voy a hacer crecer mi fe. Todos vamos a decir: yo voy a hacer crecer mi fe. Dios me da la fe como un regalo, pero yo voy a hacer crecer mi fe. Le puede dar otro aplauso bien fuerte a Dios. Qué tremenda porción de lo que acabamos de aprender de parte de Dios. Es muy, pero muy poderoso. La fe inicia en nuestros corazones como un regalo de Dios, pero es nuestra responsabilidad hacerla crecer. Dios nunca ha alabado o aplaudido la fe pequeña. Yo no estoy diciendo que la fe para salvación sea una fe insignificante. Es la fe necesaria para creer en el sacrificio de Jesús, en lo que Jesús dijo que sucede al aceptar su sacrificio y al hacerlo nuestro por un acto de fe. A eso se le llama un encuentro con Dios, cuando tú aceptas que Él murió por tus pecados y entiendes, aunque sea un poco, que por lo que Jesús murió no fue por alguna cosa mala que Él hizo, sino por tus pecados, que tomó tu lugar, y que aunque no eres digno de que Dios, hecho hombre, muera por ti y haya pagado con su sangre por tus pecados, lo aceptas. En ese momento la persona se siente amada, se siente muy, pero muy amada, y más amada por el principal y más grande ser del universo, que es Dios. Y eso cambia tu entendimiento, tu vida, de que Dios, el creador de todas las cosas, te ame. Y entonces te vuelves hijo o hija de Dios en un nacimiento espiritual. Ahí comienza la fe. Pero es como una fe inicial. Díganlo conmigo, es una fe inicial. Ahora debe de crecer. Digamos que en un sentido espiritual y bíblico, esa fe es pequeña. Tan pequeña que Jesús la comparó a un grano de mostaza. No yo, no Felipe del Castillo. Jesús comparó la fe inicial que todo ser humano tiene como la de un grano, del tamaño de un grano de mostaza. Una fe pequeña producirá resultados pequeños. Y hay que empezar con una fe pequeña. Todo mundo comienza corriendo con el primer paso. Los grandes atletas, los grandes deportistas comenzaron entrenando poco a poco. Nadie empezó corriendo un maratón la primera vez. A lo mejor corrieron 100 metros, 500 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, hasta los 42 kilómetros o 41 kilómetros que son de un maratón. Todo empieza en pequeño y se va desarrollando, va creciendo al alimentarlo y al cultivarlo, y se hace grande. Una fe grande
producirá resultados grandes. Entonces la labor nuestra es empezar con esa fe que Dios nos da al creer en Jesucristo, para lo cual toda persona que va a desarrollar la fe, el primer paso que tiene que hacer es recibir a Jesús, es creer a través de lo que la Biblia dice y que lo que alguien le comparte, que lo que Jesús hizo es real y es efectivo para ti. Aunque Jesús murió por los pecados de todo el mundo, solo es efectivo para aquellos que lo toman por la fe, se lo apropian por la fe y dicen: lo hizo por mí. Ahora que ya tenemos esa fe, entonces hay que hacerla crecer, porque una fe pequeña produce resultados pequeños, una fe grande produce resultados grandes. Vamos a una historia que no lo demostrará en Mateo 17, libro del Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos del 16 hasta el 21. No sé si vamos a leer desde el 16, déjame revisar esta porción de la Biblia, Mateo 16. Y yo te digo si empezamos desde el 16, ¿verdad? O un poquito más adelante. Estoy buscando la porción de la Escritura. 17, dije 16, es Mateo 17, disculpen. Ok, muy bien. Vamos a empezar a leer desde el 14 y terminaremos en el 21. Muy bien. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, tiene muchas dificultades, hay ataques, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Como que los está regañando, no me diga que los está felicitando. Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio. El problema del muchacho, que se definía por el papá como lunático, que tenía padecimientos donde este demonio lo hacía caer en el fuego pues para matarlo, lo hacía caer en el agua para ahogarlo, y no podía cambiar, no se sanaba, no se mejoraba, era de un demonio que lo atormentaba y lo oprimía. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos, sorprendidos que Jesús lo hizo tan rápido, vinieron con él aparte, o lo llamaron aparte, y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio que causaba todos estos problemas y enfermedades al muchacho? Hay enfermedades que son causadas por situaciones naturales, pero aquí esta enfermedad que tenía el muchacho era causada por un demonio. Ahí lo dice. A veces la gente se espanta porque decimos que puede ser un demonio, pero aquí está en la Biblia. Jesús no echó fuera una enfermedad, ni sanó al muchacho de una enfermedad como en otras ocasiones sanó a los sordos, sanó a los ciegos, etcétera, sino expulsó un demonio. Hay enfermedades que son producto de una opresión demoníaca. Entonces Jesús les dijo: por su poca fe. Verso 20. ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Dicen los discípulos al final del verso 19. Jesús les dijo: por su poca fe. La poca fe logra resultados pequeños. La fe pequeña, la fe escasa, pues da resultados pequeños. La fe grande, la fe desarrollada, da resultados grandes. Y entonces Jesús dijo: si ustedes tuvieran fe, de cierto les digo que si tuvieran fe como lo que pasa en un grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza, le dirán a un monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, con fe acompañada de oración y ayuno, fe acompañada de oración y ayuno, o una fe que crece y se desarrolla más fuerte con oración y ayuno. Porque el problema de los discípulos de no haber echado fuera ese demonio para sanar al muchacho fue la fe. Sí tenían fe. Jesús no dijo: ustedes no tienen fe, dijo: por su poca fe. Tenían que tener una fe más grande, más desarrollada. A propósito, una fe que solo crecería si ellos se ocupaban más de orar y ayunar. Porque si el ayuno y la oración
son elementos que echan fuera un demonio, serían obras que el ser humano puede hacer para tener un poder mayor. Y entonces no sería Dios el que hace la obra, sino los que ayunan más y los que oran más. Pero Jesús no está diciendo que hay que orar y ayunar, como muchos han enseñado, y insto a todos los que han pensado de esa manera a que lo examinen en la Biblia para echar fuera el demonio. Porque si echáramos los demonios, o si los demonios se echaran fuera por oración y ayuno, pues el que ora más y el que ayuna más tendría más poder. Y no es así. El poder lo tiene Dios. Otra vez, el poder lo tiene Dios, y la fe desata el poder de Dios. Como el poder para derribar los muros de Jericó lo tenía Dios. No fue la concentración de todos agarrados de la mano y cantando así, lo vas a hacer, Señor. No. Fue el poder de Dios el que derribó los muros de Jericó, pero usó la fe. El elemento que trajo el poder de Dios para derribar los muros de Jericó fue la fe del pueblo, la fe de Josué y su ejército. La fe desata el poder de Dios en el área donde nosotros necesitamos que sea enviada para que sane, restaure, levante, aún resucite un muerto. Pero no una fe pequeña logra grandes resultados. En una fe grande o crecida o desarrollada es la que logra grandes resultados. Una fe que crece y se desarrolla, un género de fe, no un género de demonio, por favor, un género de fe que crece al orar y ayunar, al tener una vida de más profundidad en Dios. Porque muchos oramos y el ayuno es ir más profundo, es negar el instinto básico de supervivencia y alimento por estar con Dios, por pasar tiempo con Dios. Quiero terminar esta sesión aquí entendiendo esto. La fe que nosotros recibimos es hermosa, es un don de Dios, un regalo maravilloso, porque por medio de él creemos en lo que Jesús hizo, y dice la Biblia, somos salvos como un regalo por gracia de Dios, pero por medio de la fe. Y esa fe que inicia en nosotros la debemos buscar desarrollar. Los discípulos de este pasaje de Mateo 17 dicen en palabras de Jesús, no pudieron echar fuera el demonio porque la fe que tenían, sí tenían, pero era poca. Entonces tenemos que aprender a desarrollar y hacer crecer la fe. Y en la próxima sesión les aclararé lo del grano de mostaza. Regresaremos a Josué y nos vamos a sorprender con lo que aprenderemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta reflexión que podemos hacer en tu palabra. Primeramente, gracias por la fe. Todos demos gracias por la fe. Gracias, Señor, por la fe que me has dado como un regalo tuyo para creer que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, moriste en la cruz, derramaste tu sangre para pagar mis pecados, y a través de ese sacrificio el Padre Celestial se satisface su justicia, recibe el pago de mis pecados por ti, Jesús, y a mí me da el perdón. Tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpia y me lava de mi maldad. Gracias porque ya me diste esa fe. Yo tengo esa fe de creer que tú lo hiciste por mí. Ahora, Jesús, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a desarrollar esa fe que me lleva a poder tener autoridad sobre los demonios y decirle a los demonios que se sujeten, y por tu poder lo van a hacer, o hacer que una muralla o un obstáculo imposible de librar pueda ser derribado, porque yo creo en quien tú eres y en las promesas y palabra que tú me has dado. Que esta reflexión nos deje fruto en nuestro corazón y nos desafíe a todos a no tener una fe pequeña, ni conformarnos con solo haber tenido un encuentro contigo, sino a crecer, desarrollar nuestra fe para grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hasta la próxima y no falten.